Vamos entonces a dar continuidad a nuestro estudio bíblico, en el cual venimos reflexionando en lo que llamamos el decálogo de fidelidad a la iglesia, es decir, temas en los cuales nos incumben a cada uno de nosotros y a todos, por medio de los cuales nos dice la palabra del Señor que debemos, podemos y debemos demostrar nuestra fidelidad a Él en primer lugar y a su cuerpo, que es la iglesia local en la cual Él nos ha puesto, ¿no? Para eso estamos siguiendo el estudio en la primera carta a los Corintios. Estamos en el capítulo 14, estamos ya haciendo un repasito del punto 8 de nuestro decálogo. Si decimos decálogo son 10, ¿no? Hoy vamos a hacer un pequeño repasito de eso y considerar el punto número 9, y si el Señor lo permite, el próximo jueves estaremos terminando con esto, tema que también estamos haciendo un raconto y así una especie de charla en las mesas en la escuela dominical, tanto el domingo pasado como el próximo y el siguiente vamos a estar mirando este tema también desde otro punto de vista, de lo que puedan ustedes también aportar. Eso lo estamos haciendo en la escuela dominical y creo que también va a ser de bendición. Esto quería decir, que esto lo agregué ahora, que esto de la edificación, porque a veces decimos, la edificación es algo que me haga bien, decimos, ¿no? Es algo que me haga bien. Bueno, déjenme decir esto último respecto de la edificación. No es un concepto emocional ni subjetivo, según lo que a cada uno le parezca que es para edificación, o que le guste, o que emocionalmente le haga bien, en su gusto personal, sino que el concepto de edificación es espiritual y es objetivo, es según el Espíritu Santo, y es según lo que promueve el Espíritu Santo, según lo que hace el Espíritu Santo, según lo que enseña el Espíritu Santo, nos ayuda a entender de la palabra de Dios. Entonces, tengamos presente esto: la edificación no es un concepto emocional ni subjetivo, según lo que a cada uno le parece, sino que es espiritual y objetivo según el Espíritu Santo. Esto, entonces, con este concepto, con esta idea, cerramos el punto número 8, que es el principio de la edificación, y nos vamos a meter en el punto 9 de nuestro decálogo. El punto 9 de nuestro decálogo, fíjense ahí, abajo de todo, dice, es el propósito del testimonio. El punto 9, el propósito del testimonio. Propósito quiere decir algo a lo cual queremos, para lo cual estamos. Es una cosa que tenemos que hacer porque se espera que es lo que tenemos que hacer, lo que corresponde que hagamos. Y acá en la palabra del Señor vamos a encontrar, y es lo que vamos a analizar a continuación, el propósito de dar testimonio. El versículo allí en 1 Corintios 14, 24 y 25, fíjense que dice así: si todos profetizan y entra algún incrédulo o algún indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón, del corazón del incrédulo o del indocto, se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre ustedes. Entonces esto es dar testimonio de la obra de Dios, dar testimonio de la palabra de Dios, dar testimonio del obrar de Dios en nuestras vidas, y ese es un propósito para nosotros como iglesia. Este propósito, este punto de nuestro decálogo dice que mostraremos nuestra fidelidad al Señor y a la iglesia cuando sea de nuestro interés y dedicación que otras personas que llegan a la iglesia crean en el Señor. Los que son incrédulos, que crean en el Señor. Y los que pueden, y los que quizás ya algo conocen del Señor porque son indoctos, el indocto es el que no conoce, ¿no? El que está ahí puchereando en la cuestión, que puedan crecer y conocerlo correctamente. Entonces, hermanos, esto es lo que nos dice el propósito del testimonio. Que cada uno de nosotros, que formamos parte de la iglesia del Señor, tenemos que estar interesados. Y no solamente interesados, sino que así como nos interesamos, tenemos que mostrar que estamos interesados y dedicarnos ¿a qué? A que cuando llegan personas nuevas a la iglesia,
enfocarnos en que tenemos que darle testimonio para que puedan creer en el Señor y para que puedan crecer en su camino y empezar a conocerlo y a conocer la palabra de Él. Entonces, para eso estamos. Esta es una de las cosas para las cuales estamos y por las cuales no podemos desviar la mirada y desentendernos. Si estamos y queremos ser fieles al Señor y fieles a la Iglesia, tenemos que ocuparnos y preocuparnos de que las personas que lleguen a la Iglesia puedan tener un encuentro con el Señor y que acaben diciendo, como termina el versículo 25, que verdaderamente Dios está entre nosotros, porque lo ha reconocido y ha reconocido el obrar de Dios en medio nuestro. Para esto vamos a considerar no solo estos dos versículos, sino todo el párrafo que está en 1 Corintios 14, desde el 20 hasta el 25. Vamos a leer y analizar un poquito todos estos versículos. Bueno, tienen abierto ahí, ¿no es cierto? Bueno, déjenme decirles lo siguiente. Con base en reiteradas enseñanzas de la palabra, podríamos empezar hablando de la gran comisión del Señor Jesús, y siguiendo por muchos otros textos bíblicos que nos hablan de que tenemos que dar testimonio. Y ahora, reafirmado en estos dos versículos que leímos recién, que nos pone en el contexto de la práctica de la vida cotidiana de la congregación. Porque el versículo anterior dice, cuando se reúnen como iglesia, cuando estamos reunidos como iglesia, también tenemos que hacer esto que marca el punto 9 de nuestro decálogo, el propósito del testimonio. Hermanos, cuando nos reunimos como iglesia tenemos varios propósitos. Uno de esos propósitos es dar testimonio del Señor, es dar testimonio de su obrar, es dar testimonio de su salvación, es dar testimonio de lo que enseña en su palabra. Entonces, dice que, reitero lo que estaba recién puesto en sus pantallas, que mostraremos nuestra fidelidad cuando sea de nuestro interés y dedicación que otras personas que llegan a la iglesia crean en el Señor y puedan crecer y conocerlo correctamente. Ese tiene que ser nuestro propósito también cuando nos reunimos. Entonces, como decía recién, vamos a considerar todo este párrafo. Vamos a leer el versículo 20, 14-20, dice así. Hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Quiero detenerme un poquito en esto. Antes lo hemos leído en una ocasión anterior, pero lo hemos pasado un poquito rápido como referencia. Ahora quiero detenerme un poquito. No sean niños en el modo de pensar, sino en la malicia, y sean maduros en el modo de pensar. ¿A qué nos hace reflexionar el apóstol Pablo en esto? Bueno, yo creo que nos damos cuenta que los niños prefieren lo divertido por sobre lo importante. Prefieren lo llamativo por sobre lo necesario, ¿o no? Es evidente que los niños actúan de esa manera. En eso demuestran su inmadurez y por eso necesitan del cuidado y la guía de un adulto, y espiritualmente ocurre algo similar. Un niño en Cristo, uno que recién quizás se siente atraído por lo llamativo, atraído por aquello que llama la atención, y no tanto por lo que es importante y necesario. ¿Puede existir el problema de que haya niños que no quieren crecer y madurar? Preferirían vivir toda su vida el tiempo de la infancia entre la diversión y la despreocupación, dependientes de que un mayor les dé y sin tener mucha conciencia de que si eso que le dan es bueno o no tanto, confiando simplemente en aquello que reciben de parte de alguien que es responsable y que los atiende, ¿no? Bueno, espiritualmente también ocurre algo similar. Hay muchos que prefieren permanecer en la etapa de la infancia, deslumbrándose por lo llamativo y lo divertido, por decirlo de alguna manera, y bueno, dependiendo de lo que le quieran dar, sin considerar si es importante o necesario, ¿no? Por eso, la insistencia en dejar de ser niños en nuestro modo de pensar, y sí serlos en cuanto a la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Y se insiste, hermanos, en esto, en el lugar vital de la mente en la experiencia cristiana. No es la primera vez ni la única vez que se lo dice en la Biblia. Es más, en este mismo versículo, en este mismo capítulo, se hizo enfoque en la importancia de
la mente del entendimiento en nuestra experiencia de relación con Dios. Y está, fíjense, en los versículos 14, 15 y 16. Dice, si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu quizás esté orando, pero mi entendimiento queda sin fruto. El entendimiento, la mente, ¿no? ¿Qué dice? ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Bueno, esto a veces me lleva a pensar también a veces en las personas que dirigen los cultos, que por ahí uno ve que están allá arriba y están en otro mundo, desconectados de la gente que está allí participando de la reunión, ¿no? Bueno, eso al margen entre paréntesis. Entonces, hermanos, la importancia de la mente, del entendimiento en nuestra experiencia cristiana. Comentando este versículo, me encontré con un comentarista, Gordon Fee, que dice lo siguiente, se los leo. El infantilismo de ellos, de los corintios, consistía en pensar erróneamente que las lenguas serían una evidencia de su nueva espiritualidad trascendente y que por lo tanto ellas, las lenguas, caracterizaban la, según ellos, alta calidad espiritual de la iglesia. Entonces ellos consideraban que hablar mucho en lenguas era muestra de alta espiritualidad, de mucha espiritualidad, cuando en realidad ponían de manifiesto todo tipo de aberraciones éticas. O sea, mucho bla bla bla, pero después en la práctica había muchas cosas que dejaban que desear. Entonces yo leí este comentario y me puse a pensar a qué cosas podría estar refiriéndose este comentarista. Y encontré algunas cosas que los corintios tenían, que quizás ellos pensaban que por el solo hecho de hacer cosas aparentemente muy espirituales, repito, a los ojos de ellos era el hablar en lenguas, o la manifestación de otros dones quizás muy vistosos, pero por otro lado hacían agua en otros aspectos, daban mal testimonio en cosas que hacían, ¿no? Como decía acá el comentarista, eran cosas, todo tipo de aberraciones éticas. ¿Me acompañan a que lo miramos? Miren, yo les menciono los versículos todos en 1 Corintios, porque estamos hablando de ellos, ¿no? Fíjense en el capítulo 1, versículo 10. ¿Qué tipo de aberración vivían los corintios en el seno de la iglesia? Les ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones. O sea, una de las aberraciones éticas que se veía en la iglesia de los corintios, que aparentemente eran muy espirituales, pero era que había divisiones entre ellos. Así que por un lado, mucha fachada y en la realidad y en el fondo había divisiones. Fíjense el capítulo 3, versículo 3. ¿Qué más había entre los corintios? Eran carnales. Ya lo tratamos esto, ¿no? Porque aún son carnales, pues habiendo entre ustedes celos, contiendas, disensiones, ¿no son carnales? Le dice Pablo, si había peleas entre ellos, celos. Por un lado, una fachada de mucha espiritualidad. Por otro lado, divisiones y peleas. Y esto no es nada. Vamos al capítulo 5, versículo 1. De cierto, se oye que hay entre ustedes fornicación, y tal fornicación que ni aún se nombra entre los inconversos, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y ustedes están envanecidos. O sea, ustedes no dicen nada, les parece que está bien. No ven que eso esté mal. Por un lado, una fachada de mucha espiritualidad. Por otro, estas cosas. Finalmente, vamos a leer, como un ejemplo más, capítulo 11, versículos 27 al 30. Capítulo 11, versículos 27 al 30. De manera que cualquiera que comiere este pan, está hablando de la cena del Señor, ¿no? O bebiere esta copa del Señor indignamente, o sea, estaban participando muchos de ellos indignamente de la cena del Señor, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma, una vez que sea probado a sí mismo, coma del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor,
juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes y muchos duermen. Entonces, vuelvo a decir una vez más, por la fachada mucha espiritualidad, mucha apariencia de espiritualidad, pero por detrás divisiones, celos, peleas, inmoralidad, indignidad y falta de respeto hacia la cena del Señor. Por eso dice Pablo, y volvemos al 14:20, sean niños para la malicia, sean como niños inocentes para la malicia, pero sean maduros en el modo de pensar. Versículos 21 y 22. Estamos de vuelta, ya lo dije, en el capítulo 14, ¿no? Acá es una referencia al Antiguo Testamento. En la ley, dice Pablo, está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que, retoma Pablo a hablar, las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Bueno, hace referencia aquí en estos dos versículos, referencia específica al tema puntual del uso de las lenguas en la congregación, que no es nuestro punto de consideración principal ahora, pero no quiero dejar de hacer algunas consideraciones al respecto. En el versículo 21, cuando dicen, la ley está escrito en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aún así me oirán, dice el Señor, hace referencia a Isaías capítulo 28. Isaías capítulo 28, les invito a que vayamos ahí a leer unos pocos versículos. 28, 9 al 12. Isaías 28, del 9 al 12. Está citando este pasaje Isaías, Pablo, cuando dice en la ley dice. Sabemos que la ley específicamente era el Pentateuco, los libros de Moisés, pero en esta época ya se generalizaba hablando del Antiguo Testamento, de la Escritura, se mencionaba como la ley, ¿no? Aquí está hablando Dios en Isaías. ¿A quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Evidentemente que no. Leíamos recién acerca de ser niños en la malicia, pero no del modo de pensar, ¿no? Para entender las cosas del Señor. Sigue diciendo, versículo 10, porque mandamiento tras mandamiento. Entonces, el mandamiento general tras mandamiento. Mandato específico sobre mandato. Renglón por renglón. Ven que va achicando, ¿no? Si empecé por el mandamiento, me achico al mandato, me achico al renglón. Línea sobre línea, dice el Señor. Un poquito acá, un poquito, otro poquito allá, pum, 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 pam, dice mi papá, me acordé de eso. Todo, dice el Señor, les fui explicando. Y dice el versículo 11, porque en lengua de tartamudos y en lengua extraña hablaré a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, da reposo al cansado y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Dice el Señor, yo les expliqué con detalle. Mandamiento, mandato, renglón, por línea les fui explicando, dice el Señor, mi palabra, lo que tienen que hacer y cómo tienen que vivir. Pero no lo oyeron. Entonces dice, les voy a hablar ahora por medio de lengua extraña. En este tiempo, para explicarlo rápidamente, pero sin dejar la referencia sin mencionarlo, en este tiempo de Isaías, muchos en el pueblo de Israel estaban en un estado de incredulidad y falta de temor de Dios. Dios dice acá que les habló clara y sencillamente, pero muchos de ellos rechazaron sus palabras, es decir, eran incrédulos, no creían lo que Dios les decía. Entonces, ¿qué hizo Dios? Tendríamos que leer todo el contexto, pero yo se lo explico porque no vamos a detenernos mucho en eso. Entonces Dios envió como emisario de su castigo a los asirios, un pueblo de lengua que hablaba una lengua extraña para ellos. Entonces, ese pueblo de lengua extraña era por señal a aquellos judíos incrédulos del castigo de Dios, del desagrado de Dios, y ni aún así oyeron. Por eso dice que las lenguas extrañas eran señal para los incrédulos. Ahora bien, vayamos a una época más contemporánea a lo que Pablo está escribiendo. Vayamos a Hechos capítulo 2. No lo busquen el pasaje porque ustedes ya lo conocen. Volvamos con la Biblia a 1 Corintios 14. ¿Qué pasó en Hechos capítulo 2? Vino el Espíritu Santo.
Llegó a aquellos creyentes por primera vez que estaban reunidos en el aposento alto, y esos empezaron a hablar en lenguas, empezaron a hablar en idiomas, y en el idioma de la gente que estaba allí, que no creía en Jesucristo porque no conocía el mensaje de Jesucristo, ellos les empezaron a predicar en el idioma de cada uno de ellos, que eran lenguas extrañas. Y otra vez en lenguas extrañas fue testimonio para los incrédulos en Jesucristo para que pudieran creer. Y así ocurrió con muchos de los oyentes. Muchos de ellos creyeron en Jesucristo, nos relata allí en los Hechos. Pero así como muchos creyeron, hubo también muchos que se burlaban de estos creyentes diciendo que estaban borrachos. Que porque estaban borrachos hacían eso. Entonces, ese hablar en otro idioma, ese hablar en otra lengua, una vez más se confirma que era señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Por eso es lo que Pablo dice en estos versículos, que a veces cuando uno los lee no alcanza a entenderlos bien, si no entiende de dónde viene tomado y cuál es la idea que Pablo desarrolla. Entonces, habiendo explicado esto, vuelvo a leer el versículo 21 que dice: la ley está escrito en Isaías, en otras lenguas, la lengua de los asirios, y con otros labios hablaré este pueblo, ni aún así me oirán. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, es decir, la exposición y la enseñanza de la palabra de Dios, no a los creyentes, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Entonces vuelve inmediatamente al contraste entre el hablar en lenguas inentendibles y el profetizar. Como dije recién, exponer, explicar, enseñar la palabra de Dios, diciendo que la profecía es para los creyentes. Y como ya ha afirmado, el profetizar, es decir, enseñar y exponer la palabra de Dios, es lo que edifica a la iglesia. Eso dice en el versículo 4, ¿no? El que habla en lengua extraña sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Referente, y como para terminar y enganchar con el versículo que sigue, referente al tema en particular del hablar en lenguas, podemos inferir entonces que, salvo circunstancias muy específicas en que haya interpretación de esas lenguas, lo que prácticamente no se evidencia en ninguna situación que se vea en la actualidad. Yo no sé si ustedes han tenido oportunidad de estar en alguna de esas reuniones donde empiezan a hablar en lenguas. Y si han estado en alguna, si han visto que alguien se ponga a interpretar, a decir, Dios está diciendo esto. Yo, de las pocas que estuve, en ninguna. En ninguna ocurre eso. Entonces, podemos inferir que el hablar en supuestas lenguas espirituales no es de edificación para la iglesia. Y de los versículos que ya leímos y del que sigue que ahora voy a leer, surge que el uso erróneo y abusivo que hacían los corintios y que algunos hacen actualmente de ese supuesto hablar en lenguas, tampoco era ni es de buen y claro testimonio para los inconversos y los indoctos. Fíjense que el versículo 23 dice: si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, como a veces se ve, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que están locos? Y yo digo que sí, yo si entrara diría que están todos locos. Más si no fuera creyente. ¿No dirán que están locos? La respuesta se cae de maduro. Entonces, hermanos, podemos ver que las lenguas no son para testimonio de los creyentes. No son para buen testimonio de los inconversos. Por lo cual, podríamos decir que existen importantes argumentos bíblicos para desestimar el ejercicio de tal hablar en lenguas, de esta manera, en una congregación. Pero no es nuestro punto de interés. Simplemente lo menciono para que nos quede claro respecto de este tema en particular. Y llegamos así entonces a nuestro punto en cuestión. Al punto de nuestro punto número 9 de nuestro decálogo, el propósito del testimonio, versículos 24 y 25. Arranco con la lectura del 23 que hice recién, pero como es la continuación de la frase, para que nos quede claro. Si toda la iglesia se reúne, si están ustedes reunidos, hermanos, en un solo lugar, en el templo, en donde sea, y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que están locos? Bueno, probablemente digan que sí, que están locos. Pero si todos profetizan, es decir, todos comparten la palabra del Señor, todos dan testimonio de la obra del Señor, de lo que Dios hace, de cómo Dios es,
de lo que desea hacer en nuestras vidas, si todos hacen eso y entran algún incrédulo, es decir, alguno que directamente no cree, o entra un indocto, es decir, uno que está apenas empezando a adentrarse en las cosas del Señor, de esta manera, si todos profetizan, por todos es convencido, por todos es juzgado, y cuando dice acá juzgado no es el sentido de juzgar sus obras, sino que darle para que se dé cuenta de su situación delante de Dios, ¿no? A eso se refiere, por todos es juzgado. Todos le demuestran que necesita a Dios, con su propio testimonio, con sus palabras y con lo que enseña la Biblia. Y quiero hacer énfasis en una palabra que se repite 3 veces en este versículo. A ver si la encuentran. En el versículo 24. 3 veces. ¿Qué dice? ¿Cuál es la palabra? Todos. Si todos profetizan, por todos es convencido, por todos es juzgado. Entonces, hermanos, la reiteración es la palabra todos. ¿Qué quiere decir todos? ¿Qué quiere decir todos? Todos. Todos y cada uno de los que están en la iglesia, de los que forman parte de la iglesia. Hermano, no es tarea del pastor, no es tarea de algunos iluminados, es tarea de todos. Todos deben estar atentos, todos deben estar dispuestos, todos deben ocuparse de dar un testimonio eficaz y poderoso del Señor Jesucristo y de la salvación y de la obra de Dios en nuestras vidas cuando llega a la iglesia algún incrédulo o algún indocto. Ese es el propósito del testimonio. Y cuando esto ocurre en un ámbito de sana espiritualidad y comunión, el Espíritu Santo se manifiesta y trabaja entonces en el corazón del inconverso y del indocto, y así el que llega nuevo a la congregación comprenderá por el testimonio de la Iglesia y por el obrar del Espíritu Santo en ese ámbito de sana espiritualidad y comunión, por el obrar del Espíritu Santo en su interior, comprenderá su propia realidad espiritual. Podrá darse cuenta que es distinta de la realidad espiritual del que es creyente, que está allí en la iglesia y que le está dando testimonio. Podrá entonces contrastarla con la de los creyentes y si lo hace con sinceridad, podrá reconocer su situación delante de Dios y reconocer su necesidad de Dios y de todo lo que Dios tiene para darle, y postrándose sobre su rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre nosotros y podrá entregarse a Él. Ese es el propósito del testimonio, hermanos. Y ese debe ser nuestro propósito cada vez que nos reunimos como iglesia y un incrédulo o un indocto entra al lugar donde estamos reunidos. Hermanos, ¿sienten esa necesidad y esa responsabilidad de tener que hacerlo? Espero que sí. No que cuando llega alguien, no me importa quién es, no me importa qué le puede estar pasando, por qué necesidad llega a la iglesia, porque si alguien que no tiene nada que ver llega, se mete en una iglesia, se mete en un templo, es porque realmente, en la gran mayoría de los casos, porque tiene una necesidad. Entonces, hermanos, es responsabilidad de todos darle el testimonio para que esa persona pueda considerar su situación, ver en la vida de los demás que están ahí que vale la pena darle lugar a Dios en su vida y pueda recibir ese testimonio y pueda encontrar el camino del Señor. Podés abrirla, ¿sí? Quisiera terminar con esta última pantalla que quiero poner ante la vista de ustedes. Si todos, cuando están reunidos, ¿no? Esta es una paráfrasis de los versículos que leímos recién. Si todos están comunicando mensajes recibidos de Dios y entra un incrédulo o un simple oyente, podrá convencerse de su pecado y se examinará al oír lo que todos están diciendo. Así quedará al descubierto lo más profundo de su corazón y adorará postrado a Dios y reconocerá que Dios está verdaderamente entre ustedes. Hermanos, qué privilegio y qué bendición para nosotros si esto ocurre entre nosotros. Y que pueda venir alguien y reconozca y diga, Dios verdaderamente está entre ustedes y me ha impactado y ha hablado a mi vida por lo que ustedes me están compartiendo de parte de él. Hermanos, el propósito del testimonio nos involucra, el propósito del testimonio nos desafía a que lo tengamos presente y no seamos indiferentes cuando el Señor permite que
alguien, ya sea incrédulo, sea indocto, esté entre nosotros cuando estamos reunidos en la casa del Señor. Que Él nos bendiga y podamos realmente tenerlo presente y ponerlo por práctica cada vez que nos reunimos, y que el Señor nos da la posibilidad de compartir con alguien que no le conoce. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por esta enseñanza que recordamos o incorporamos también a nuestra vida, Señor. Gracias por llamarnos la atención a que tú quieres, Señor, que cumplamos con este propósito del testimonio. Cuando nos reunimos como iglesia no es solo para estar en comunión, no es solo para adorarte, sino también para dar testimonio hacia aquellos que puedan estar entre nosotros y no te conocen. Señor, danos esa conciencia, danos ese deseo, Señor, y ser conscientes de esa necesidad de poder hacerlo para que pueda haber muchos que estén entre nosotros, que lleguen a nosotros y puedan postrarse sobre su rostro adorándote porque te reconocen y puedan reconocer que tú estás verdaderamente entre nosotros. Despídenos con tu paz y tu bendición, Señor, y que podamos agradarte, Señor, en todo momento, allí donde estamos, en nuestros hogares, en lo que tengamos que hacer en el día de mañana y en estos próximos días en que nuevamente estaremos reuniéndonos como iglesia. En el nombre de Jesús, amén.